Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial vamos a hacer este cambio de variable que nos va a servir para primero desaparecer esos términos cuadráticos. Entonces, antes de ello vamos a calcular la derivada de y con respecto a x en términos de u y v. Calculemos la diferencial de y, que es igual a la derivada de la raíz cuadrada de b por la diferencial de v. Lo mismo para la derivada de x, que es igual a la derivada de la raíz cuadrada de u por la diferencial de u. Entonces ahora podemos escribir la derivada de y con respecto a x como si fuese una división, pero en realidad no lo es. Esto se justifica con la regla de la cadena y la derivada de la función inversa. Entonces, ¿qué resulta? Resulta la raíz cuadrada de u entre la raíz cuadrada de b por la derivada de v con respecto a u. Entonces ya tenemos la derivada de y con respecto a x en términos de u y v. Ahora nos toca sustituir valores o sustituir variables en la ecuación que nos proponen. Entonces escribimos primero la derivada de y con respecto a x en términos de u y v, tal como hemos hallado aquí, y para lo demás que está a la derecha de la igualdad simplemente sustituimos la variable que hemos sugerido y nos quedaría de esta forma. Ahora este término puede pasar al otro lado, resultándonos esta nueva ecuación diferencial. Entonces ya tenemos esta nueva ecuación diferencial que resultó de haber hecho este cambio de variable. Ahora vamos a hacer otro cambio de variable con el objetivo de eliminar ese b entre u. Entonces lo mismo hacemos acá como hicimos anteriormente. Vamos a calcular la diferencial de b con respecto a u en términos de w y z. Esto es, primero hallamos la diferencial de u, que es igual a la derivada de la exponencial de e a la w, que es la misma por la diferencial de w, y la derivada de v es la derivada de e a la z, que es la misma por la diferencial de z. Y aquí la tenemos. Ahora podemos calcular o escribir la derivada de v con respecto a u de la siguiente forma: es igual a e a la z entre e a la w por la diferencial de z con respecto a w. Ahí la tenemos. Y ahora hacemos la sustitución. Esta derivada es igual a este término que acabamos de hallar, y para el lado derecho de la igualdad simplemente sustituimos este cambio de variable. Ahora, como pueden ver, estas dos fracciones se pueden eliminar y nos queda esta nueva ecuación diferencial, que aparentemente se ve más sencilla. Entonces ya hemos llegado a esta ecuación diferencial a partir de estos dos cambios de variable. Ahora vamos a reescribir esta ecuación diferencial de esta forma. Entonces ya se habrán dado cuenta a dónde queremos llegar. Queremos utilizar el método de ecuaciones diferenciales exactas, pero esta ecuación diferencial no es exacta. Ustedes mismos pueden comprobarlo. Para que sea exacta tenemos que multiplicarle algún factor integrante.
vamos a suponer que ese factor integrante sea de esta forma: la exponencial de a w más bz, donde a y b son constantes. Siempre una debe ser diferente de 0 para que tenga sentido. Entonces vamos a multiplicar este factor integrante a esta ecuación diferencial, quedándonos de esta forma. Ahora vamos a identificar estas dos funciones como sigue. La primera función, que es p, es la que va al costado de la diferencial de w. Aquí solamente hemos distribuido la multiplicación a cada miembro. Lo mismo hacemos para la otra función, que la identificamos como q. Hicimos la misma operación, hemos distribuido la multiplicación a cada miembro. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos a las dos funciones. Entonces, para que esta ecuación diferencial sea exacta, se debe verificar que la derivada de p con respecto a z debe ser idéntica a la derivada de q con respecto a w. Entonces derivamos a p con respecto a z y obtenemos esta expresión. Ustedes pueden verificarlo fácilmente. Luego derivamos a q con respecto a w, que también pueden verificarlo fácilmente. Pues bien, acá tenemos nuestra ecuación diferencial que ha sido multiplicada por un factor integrante. Y más abajo tenemos a las derivadas parciales de p y de q con respecto a z y w respectivamente. Ahora, el siguiente paso es comparar coeficientes. ¿Qué nos va a guiar a la comparación? Pues los exponentes de cada epsilon. Por ejemplo, acá la primera, la que tiene coeficiente b más 1, tiene exponente aw más b más 1 por z. Abajo vemos otra que tiene ese mismo exponente, que va acompañado de la constante menos a. Entonces igualamos b más 1, que es igual a menos a. Pasamos al otro término de la función p, cuyo coeficiente es menos b. Este epsilon tiene la misma exponencial que esta de acá, que el que tiene coeficiente a más 1. Si igualamos, obtenemos también que b más 1 es igual a menos a. Listo, y entonces ya tenemos estos dos ocupados y restaría este término extremo. Bueno, acá fácilmente, como tienen los mismos exponentes, entonces los coeficientes serían iguales, es decir, a igual a b. Y de este pequeño sistema de ecuaciones deducimos que a es igual a menos un medio, lo mismo que es igual a b. Entonces ya tenemos a a y a b, que valen menos un medio, y las reemplazamos acá arriba en esta ecuación diferencial y la tenemos así. Ahora sí, esta ecuación diferencial ya es exacta, es decir, de esta forma. Como pueden apreciar aquí, el término que va acompañado a la diferencial de w es una función f que está derivado con respecto a w, o sea, esto. La derivada parcial de f con respecto a w es igual al término que va al costado de la diferencial de w. Acá simplemente hemos distribuido la multiplicación a cada uno de los tres términos. Ahora, de aquí vamos a encontrar o tratar de encontrar a f. Para ello integramos a ambos miembros con respecto a w. Es decir que este f va a ser igual a la integral de todo este término con respecto a w. Integramos todo esto con respecto a w y en lugar de una constante
vamos a poner una función de solo z, ya que al derivar de nuevo todo esto con respecto a w, la derivada de phi de z con respecto a w es 0. Bueno, ahí tenemos a nuestra función. Ahora pasemos al segundo término de la ecuación diferencial, es decir, donde aparece la diferencial de z. Al costado de la diferencial de z aparece la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, vamos a derivar todo este término con respecto a z, resultándonos esta expresión. Y esta derivada con respecto a z es lo que va al costado de esta diferencial de z en esta ecuación diferencial. Ahora noten que esta expresión que va al costado de la diferencial de z es la misma que está acá abajo. O sea que la derivada de phi con respecto a z es 0. Eso quiere decir que la función phi es una constante. Y en este caso, por conveniencia, vamos a tomar que esa constante sea 0. Ya verán por qué más adelante. Por esto. La parte derecha, la parte izquierda de esta ecuación diferencial exacta, esta de amarillo, se puede escribir como la diferencial de f. Y esta es igual a 0. Y la diferencial de algo que nos dé 0 es la diferencial de una constante. Es decir que f de w,z es una constante. Ahora sí, vamos a reemplazar estos dos términos acá arriba en esta ecuación. Phi de z vale 0. Entonces solamente nos quedaría este término. Y la función f es una constante c. Y esto por lo tanto sería la solución para esta ecuación diferencial que está en wz. Pero nosotros queremos que esté en x y y. Entonces del cambio de variable que hicimos, de estos dos cambios de variable, podemos escribir a x y a y en términos de w y z respectivamente como sigue. Pueden verificar que de aquí se puede llegar a esto. Entonces noten también que en esta solución precisamente aparece estos dos términos, es decir, la exponencial de w entre 2 y la exponencial de z entre 2. A reemplazarlas aquí en esta ecuación o función, obtenemos esta función implícita. Ahora, ¿por qué puse C1? Noten acá arriba que todos tienen 2, entonces podemos pasar ese 2 dividiendo a c. Nos quedaría a ese lado c medios, pero c medios también viene a ser una constante, que yo le he llamado C1. Entonces, inclusive acá mismo en esta parte izquierda podemos operar y quedarnos esta función implícita. Entonces, esta función implícita es la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria propuesta. Y lo que ven acá al costado es la gráfica de esta función implícita para c que varía desde -4 hasta 4. Cada curva puede ser la solución de esta ecuación diferencial, siempre y cuando nos dé un valor inicial, un punto que pertenece a esta función. Nos dan un punto, entonces ya podemos sacar la curva. Bueno, y eso sería todo.